¿Alguna vez te has encontrado clamando a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué camino tomar en la vida? Amigos míos, hoy nos embarcamos en un viaje para explorar esta profunda pregunta que resuena en los corazones de muchos. Además, haré una oración poderosa contigo en el nombre de Jesús. Así que vela hasta el final y abre tu corazón para recibir la bendición de esta oración. Imagina un camino vasto e inexplorado ante ti. Un desierto se extiende ante ti, sin mapa, sin brújula, solo lo salvaje y desconocido. Así es como puede verse la vida cuando buscamos dirección. Pero no temas, porque tenemos una guía más confiable que cualquier GPS, nuestro Padre Celestial. En el libro de Habacuc 2 encontramos estas sabias palabras. Escribe la visión y hazla claramente legible en tablas, para que cualquiera que pase corriendo pueda leerla. Cuando buscamos la guía de Dios, Él ilumina nuestro camino y aclara nuestro propósito. Abramos nuestros corazones y mentes a su guía divina, confiando en Él para guiarnos a través de todos los desiertos de la vida. Exploraremos 3 perspectivas poderosas sobre cómo buscar y seguir la guía de Dios en su vida. Primero, escuchar la voz de Dios. Amigos míos, en nuestra búsqueda por responder a la pregunta Dios, ¿qué debo hacer? Primero debemos aprender a escuchar. En este mundo ruidoso, lleno de constantes distracciones, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? La respuesta está en desarrollar un corazón en sintonía con sus impresiones. Exploremos cómo cultivar esta sensibilidad espiritual. Primero, debemos crear un espacio para el silencio en nuestras vidas. En el ajetreo de nuestras rutinas diarias, es fácil olvidar la importancia de la reflexión silenciosa. Sin embargo, es en estos momentos de quietud que Dios nos habla a menudo. Piense en ello como sintonizar una radio. Cuando hay mucho ruido, no podemos escuchar la música con claridad. De la misma manera, cuando nuestras vidas están llenas de ruido, nos cuesta escuchar la voz de Dios. El profeta Elías aprendió esta lección en el monte Horeb. En 1 Reyes 19, 11, 13 leemos, y él dijo: «Sal y ponte en este monte delante del Señor». Y he aquí, pasó el Señor, y un viento grande y fuerte desgarró los montes y quebró las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento, y después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego, una vocecita apacible. Dios no estaba en el viento, el terremoto o el fuego, su voz era suave y tranquila. Este relato nos enseña que Dios a menudo se manifiesta de maneras sutiles y delicadas, y no necesariamente en eventos grandes y poderosos. Para escuchar esta voz apacible, necesitamos desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita discernir su presencia en el silencio. La práctica de la quietud y la meditación es fundamental para sintonizar nuestro corazón con los susurros divinos. En medio del ruido constante de nuestra vida diaria, reservar momentos de silencio intencional puede ser un desafío, pero es esencial para nuestro viaje espiritual. Estos momentos de introspección y tranquilidad nos permiten conectarnos con Dios de una manera más profunda y personal. Además, leer y meditar en las Escrituras son herramientas poderosas para escuchar la voz de Dios. La Biblia está llena de pasajes que hablan directamente a nuestro corazón y nos guían en nuestras decisiones. Cuando nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, abrimos nuestro corazón para recibir sus instrucciones y guía. La oración es otro medio vital para comunicarse con Dios. En nuestras oraciones no solo hablamos, sino que también escuchamos. Es un diálogo donde expresamos nuestras necesidades, agradecimientos e inquietudes, y también nos abrimos a escuchar la respuesta de Dios. Al cultivar una vida de oración constante, creamos un espacio para que Dios nos hable de una manera íntima y personal. Por eso, para escuchar la voz de Dios, debemos crear espacios de silencio, meditar en su palabra y mantener una vida de oración activa. Al hacerlo, sintonizamos nuestros oídos espirituales para captar los susurros de Dios, incluso en medio de las tormentas y el caos de la vida. Es en la quietud de nuestro corazón donde podemos escuchar la guía divina y encontrar paz y claridad para seguir nuestro camino. Suave susurro. Esto nos enseña que a veces la guía de Dios no llega de manera grandiosa y dramática, sino en sutiles impresiones de nuestro espíritu. Para escuchar estos impulsos, debemos cultivar el hábito de orar y meditar regularmente en la palabra de Dios. Reserva un tiempo todos los días para hablar con Dios y sumergirte en las Escrituras. Al hacer esto constantemente, notarás que tus oídos espirituales se volverán más sensibles a su voz. Recuerden, mis queridos amigos, que Dios siempre está hablando, solo necesitamos aprender a escuchar. Otro aspecto crucial de escuchar a Dios es desarrollar el discernimiento. No todo pensamiento o sentimiento que tenemos proviene de Dios, y debemos aprender a distinguir su voz de nuestros propios deseos o las influencias del diablo. En 1 Juan 4, 1 se nos aconseja: «Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios. Para desarrollar este discernimiento, es vital estar en constante comunión con Dios, buscando su sabiduría y guía. Pídele al Espíritu Santo que te dé claridad y comprensión para reconocer la voz de Dios entre las muchas voces que compiten por tu atención. Además, compare lo que cree que es la voz de Dios con las Escrituras. La palabra de Dios es la norma final e inerrante. Cualquier guía o sentimiento que contradiga la Biblia no proviene de Dios. Otra forma de crecer en discernimiento es buscar consejo de otros cristianos maduros y experimentados. Compartir sus preguntas y puntos de vista con personas de fe firme puede brindarle confirmación y orientación adicionales. Dios muchas veces usa a otras personas para ayudarnos a entender su voluntad. También es importante notar los frutos de cualquier dirección que creamos que proviene de Dios. La verdadera guía divina siempre resultará en frutos del Espíritu, como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si una decisión o sentimiento lleva a comportamientos o actitudes contrarias a estos frutos, es necesario reconsiderar si realmente vino de Dios. En resumen, para escuchar y seguir la guía de Dios, debemos cultivar una vida de oración y meditación en las Escrituras, desarrollar discernimiento para distinguir la voz de Dios de otras influencias, buscar la guía del Espíritu Santo y comparar nuestras percepciones con la palabra de Dios. Consulte a otros cristianos maduros para obtener confirmación y apoyo. Evaluar los frutos de cualquier dirección que creamos que proviene de Dios. Siguiendo estos pasos, aprenderemos a escuchar y obedecer la voz suave y apacible de Dios, confiando en que Él nos guiará a través de todas las circunstancias de la vida. Pero probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo nos recuerda la importancia de ser cautelosos y discernir en nuestro caminar espiritual. Entonces, ¿cómo podemos probar los espíritus y asegurarnos de que realmente estamos escuchando a Dios? Primero, pregúntese, ¿está esto en consonancia con el carácter de Dios y su palabra? Dios nunca contradecirá su propia naturaleza ni las verdades reveladas en las Escrituras. Por lo tanto, si sientes que debes hacer algo que va en contra de los principios bíblicos, eso no es de Dios. Es así de simple. En segundo lugar, busque consejo sabio de creyentes maduros. Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. No temas compartir tus pensamientos con mentores espirituales de confianza. Pueden ofrecer ideas valiosas y ayudar a confirmar que lo que está escuchando proviene verdaderamente de Dios. Además, presta atención a los frutos de tus acciones y decisiones. En Mateo 7:16, Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. La verdadera guía divina siempre resultará en frutos del Espíritu, como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si una decisión o sentimiento lleva a comportamientos o actitudes contrarias a estos frutos, es necesario reconsiderar si realmente vino de Dios. Para asegurarnos de escuchar a Dios, también debemos crear un ambiente propicio para su voz. Esto incluye momentos regulares de oración y meditación donde podemos calmar nuestra mente y abrir nuestro corazón a la dirección divina. Al hacer esto, comenzamos a reconocer los susurros de Dios en medio del ruido de la vida cotidiana. Además, desarrollar una práctica de estudio bíblico es esencial. La palabra de Dios es viva y eficaz, y a medida que profundizamos en las Escrituras, obtenemos sabiduría y discernimiento. Meditar en la palabra no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos prepara para distinguir entre la voz de Dios y otras influencias. Otro aspecto crucial es la obediencia. Cuando sentimos que Dios nos está guiando en una determinada dirección, es importante obedecer. La obediencia fortalece nuestra capacidad de escuchar a Dios porque muestra que confiamos en su liderazgo y estamos dispuestos a seguir sus caminos. En resumen, para probar los espíritus y asegurarnos de que estamos escuchando a Dios, debemos comprobar si lo que sentimos está alineado con el carácter y la palabra de Dios, buscar consejo sabio de creyentes maduros, prestar atención a los frutos de nuestras acciones y decisiones, crear un ambiente propicio para escuchar a Dios a través de la oración y la meditación, desarrollar un estudio bíblico de práctica, sea obediente a la dirección de Dios. Al seguir estos pasos, cultivamos una sensibilidad espiritual que nos permite discernir la voz de Dios y caminar con confianza en su voluntad para nuestras vidas. Jesús nos enseñó en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Recogéis uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cuando una guía específica trae paz, gozo y crecimiento espiritual, es una fuerte indicación de que proviene de Dios. Sin embargo, si resulta en confusión, discordia o va en contra del fruto del Espíritu, probablemente no sea de Dios. Amigos míos, a medida que aprendemos a escuchar la voz de Dios, también debemos cultivar la paciencia.
El tiempo de Dios no siempre es el nuestro y a veces Él nos pide que esperemos. En Isaías 40:31 nos alienta: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Esperar en Dios no significa permanecer inactivos, sino buscar activamente su voluntad, prepararnos y confiar en que Él nos revelará su plan a su debido tiempo. Durante estos periodos de espera, concéntrate en crecer en fe y carácter. Utilice este tiempo para profundizar su relación con Dios y servir a los demás. A menudo es en estos periodos de preparación que Dios nos equipa para las tareas que ha planeado. Recuerde la historia de José en el libro del Génesis. Esperó muchos años, soportando esclavitud y prisión, antes de que el plan de Dios se hiciera realidad en su vida. Mientras José esperaba, mantuvo su fe y se integró a las responsabilidades que le fueron encomendadas, demostrando fidelidad y confianza en Dios. Esta postura le permitió estar preparado cuando llegara el tiempo de Dios y fue elevado a una posición de gran autoridad y responsabilidad. Esperar en Dios también nos enseña a depender de Él de manera más profunda. Cuando aprendemos a confiar en sus tiempos, nuestra fe se fortalece y nuestra capacidad de escuchar y obedecer su voz se vuelve más clara. En lugar de ser impacientes o tratar de forzar que las cosas sucedan, aprendemos a descansar en la promesa de que Dios tiene un plan perfecto y que Él tiene el control. Además, estos momentos de espera nos brindan oportunidades para la introspección y el crecimiento personal. Podemos usar este tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas, identificar áreas donde necesitamos crecimiento y buscar la transformación que solo Dios puede proporcionar. Esto nos prepara para los desafíos y oportunidades futuros que Él pondrá en nuestro camino. Por lo tanto, para escuchar la voz de Dios y seguir su guía, debemos verificar que la guía esté alineada con el carácter y la palabra de Dios, buscar consejo sabio de creyentes maduros, observar los frutos de nuestras acciones y decisiones, crear un ambiente propicio para escuchar a Dios a través de la oración y la meditación, desarrollar una práctica de estudio bíblico, ser obediente a la palabra de Dios. Dirección: cultivar la paciencia y confiar en los tiempos de Dios, usar periodos de espera para crecer en fe y carácter, servir a los demás y profundizar nuestra relación con Dios. Si seguimos estos pasos, estaremos mejor preparados para discernir la voz de Dios y caminar de acuerdo con su voluntad, confiando en que Él nos guiará en todas las áreas de nuestra vida. La vida fue revelada y, a pesar de todo, José permaneció fiel, y Dios usó esos años difíciles para moldearlo y convertirlo en un líder que salvaría muchas vidas. Queridos amigos, aprender a escuchar la voz de Dios es un viaje que dura toda la vida. Habrá momentos en los que su guía parecerá clara y otros en los que parecerá distante, pero anímate, Dios siempre está hablando, siempre guiando, siempre amando. A medida que continúes buscándolo, Él te dará a conocer sus caminos. En Jeremías 29:13, Dios promete: y me buscaréis y me encontraréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que sigue buscando, sigue escuchando y confía en que Dios guiará tus pasos. Número 2. Alinear nuestra voluntad con la de Dios. Amigos míos, pasemos ahora a otro aspecto crucial de la búsqueda de la guía divina: alinear nuestra voluntad con la de Dios. A menudo, cuando le pedimos a Dios dirección, buscamos su aprobación para nuestros planes, pero la verdadera guía llega cuando entregamos nuestros deseos a su perfecta voluntad. Exploremos el primer paso cómo podemos alinear es reconocer que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. En Isaías 55:8-9 leemos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que tus pensamientos. Aceptar esta verdad requiere humildad y confianza. Necesitamos creer que Dios, en su infinita sabiduría y amor, sabe lo que es mejor para nosotros. Al entregarle nuestros planes y deseos, le damos espacio para que Él obre en nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Otra manera de alinear nuestra voluntad con la de Dios es a través de la oración sincera y el estudio de la Biblia. La oración nos conecta directamente con el corazón de Dios, permitiéndonos expresar nuestras preocupaciones, dudas y esperanzas mientras buscamos su guía y confirmación. Leer y meditar en las Escrituras nos da una comprensión más profunda del carácter y los propósitos de Dios, ayudándonos a ajustar nuestros deseos a los suyos. Además, debemos estar dispuestos a obedecer, incluso cuando la dirección de Dios no tenga sentido para nosotros o parezca contraria a nuestros deseos naturales. La verdadera obediencia no se basa en nuestra comprensión completa, sino en la confianza de que Dios sabe que es lo mejor y que su plan es perfecto. Esta voluntad de seguir a Dios, incluso en medio de la incertidumbre, es un signo de fe madura y de un corazón verdaderamente entregado. La práctica de someter nuestros deseos a la voluntad de Dios también implica un proceso continuo de autoexamen y arrepentimiento. Debemos evaluar constantemente nuestras motivaciones y deseos,
confesando y abandonando aquellos que no están alineados con los caminos de Dios. Este proceso nos purifica y nos acerca a su perfecta voluntad. Finalmente, alinear nuestra voluntad con la de Dios requiere paciencia y perseverancia. A veces la voluntad de Dios se revela gradualmente y en etapas. Necesitamos ser pacientes y confiar en que Dios revelará su plan en el momento perfecto. Persevera en buscar, escuchar y obedecer, sabiendo que Dios siempre está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo veamos o entendamos completamente. En resumen, para alinear nuestra voluntad con la de Dios, debemos reconocer que los caminos y pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Busque la guía de Dios a través de la oración sincera y el estudio de la Biblia. Estar dispuestos a obedecer, incluso cuando la dirección de Dios no tiene sentido para nosotros. Practique el autoexamen y el arrepentimiento continuos. Sea paciente y perseverante, confiando en el tiempo perfecto de Dios. Al seguir estos pasos, nos alineamos más plenamente con la voluntad de Dios, permitiéndole guiarnos y usarnos para sus mayores propósitos. Nos recuerda que la perspectiva de Dios es infinitamente más amplia que la nuestra. Él ve el panorama completo de nuestras vidas, mientras que nosotros a menudo nos concentramos en las circunstancias inmediatas. Confiar en su sabiduría, incluso cuando no tiene sentido para nosotros, es fundamental para seguir su guía. Considere la historia de Naamán en 2 Reyes 5. Este poderoso comandante sirio recibió instrucciones de lavarse en el río Jordán para curar su lepra. Al principio se sintió ofendido por esta simple instrucción, esperando un acto más dramático. Pero cuando se humilló y siguió el camino de Dios, fue sanado. De la misma manera, es posible que la guía de Dios en nuestras vidas no cumpla con nuestras expectativas. Puede parecer demasiado simple, demasiado difícil o incluso ilógico desde nuestra perspectiva limitada, pero cuando confiamos y obedecemos, nos abrimos a su obra milagrosa en nuestras vidas. Otro aspecto crucial de alinear nuestra voluntad con la de Dios es cultivar un corazón de entrega. En Lucas 10 y 42, Jesús proporciona el ejemplo perfecto de esta actitud. Las Escrituras registran que en el huerto de Getsemaní oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Aún enfrentando una inmensa prueba, Jesús sometió sus deseos a la voluntad del Padre, mostrándonos cómo debemos entregar nuestra vida completamente a Dios. Para desarrollar esta actitud de entrega, debemos reconocer nuestra total dependencia de Dios. Esto significa confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando sus caminos parecen desafiantes. También implica la voluntad de dejar de lado nuestros propios planes y permitir que Dios nos guíe por sus caminos más elevados. La oración es una herramienta poderosa para cultivar un corazón rendido. Cuando oramos, expresamos nuestra sumisión a Dios y nuestra confianza en su liderazgo. Pedirle a Dios que nos ayude a confiar y obedecer, especialmente cuando no entendemos completamente, fortalece nuestra fe y nos ayuda a alinear nuestros deseos con los suyos. Además, meditar en las Escrituras nos recuerda continuamente la fidelidad y la sabiduría de Dios. Las historias bíblicas de personajes que confiaron en Dios en medio de los desafíos nos inspiran a hacer lo mismo. Leer sobre la fidelidad de Dios y sus promesas nos ayuda a mantener una perspectiva eterna, reconociendo que Él siempre está obrando para nuestro bien. Finalmente, el servicio a los demás también puede ayudar a alinear nuestra voluntad con la de Dios. Cuando servimos con un corazón humilde, nos centramos menos en nuestros propios deseos y más en las necesidades de quienes nos rodean. Esto nos acerca al corazón de Dios, que está lleno de compasión y amor incondicional. Incluso ante el inmenso sufrimiento, Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Esto no significa que rendirse sea fácil o que se nieguen nuestros sentimientos. Es aceptable expresar nuestros deseos y luchas a Dios. De hecho, Él acoge con agrado nuestra honestidad y vulnerabilidad. Pero en última instancia, como Jesús, debemos estar dispuestos a decir: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». La rendición no es un evento único, sino una elección que hacemos diariamente. Implica dejar de lado nuestra necesidad de control y confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Al hacer esto consistentemente, descubrimos que nuestros deseos comienzan a alinearse más estrechamente con los de Dios. Mis queridos amigos, alinear nuestra voluntad con la de Dios también implica transformar nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos aconseja: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta transformación ocurre cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y permitimos que ella moldee nuestro pensamiento. Cuando meditamos en las Escrituras, nuestros valores y prioridades comienzan a reflejar el corazón de Dios. Comenzamos a ver situaciones desde su perspectiva y a desear lo que Él desea. Transformar nuestras mentes requiere un compromiso constante con la lectura y la meditación de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz,
capaz de penetrar en nuestro corazón y en nuestra mente, revelarnos verdades profundas y guiarnos por caminos de justicia. A medida que profundizamos en las Escrituras, permitimos que Dios nos transforme de adentro hacia afuera, ajustando nuestros pensamientos y actitudes para alinearnos con su voluntad. Además, renovar la mente implica practicar la gratitud y la adoración. Cuando damos gracias a Dios por sus bendiciones y lo adoramos por su grandeza, nuestros corazones se llenan de reverencia y humildad. Esto nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre quién es Dios y nuestra dependencia de Él. La gratitud y la adoración nos ayudan a centrarnos menos en nuestras circunstancias y más en la fidelidad y la bondad de Dios. También es importante rodearnos de una comunidad de creyentes que nos animen y desafíen a crecer en nuestra fe. La comunión con otros cristianos nos proporciona la transformación mental, responsabilidad y ejemplos de una vida entregada a Dios. Debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que siempre hay más y compartir testimonios de cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Estar abiertos a la corrección y la enseñanza nos permite crecer en sabiduría y madurez espiritual. Deseos. Esta mente renovada se convierte en una herramienta poderosa para discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, ayudándonos a reconocer su guía incluso en las decisiones cotidianas. Recuerde, la voluntad de Dios no se trata solo de las grandes decisiones de la vida, sino de vivir cada día de una manera que lo honre y refleje su carácter. Mientras busca su guía, pregúntese, ¿está esta decisión en línea con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras? ¿Esta elección me acercará a Dios o me alejará de Él? ¿Está alineado con el carácter de Cristo, que estoy llamado a emular? Estas preguntas pueden ayudarle a tomar decisiones que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Amigos míos, también es importante recordar que alinear nuestra voluntad con la de Dios es un proceso. No sucede de la noche a la mañana y cometeremos errores en el camino. Pero Dios es paciente y misericordioso, siempre dispuesto a guiarnos de regreso a su camino. En Filipenses 1:6 recibimos esta seguridad. Estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios está comprometido a transformarnos y alinearnos con su voluntad. Nuestra parte es permanecer abiertos y cooperativos con su obra en nuestras vidas. Esto implica prácticas regulares como la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes. La oración nos mantiene conectados con Dios, permitiéndonos buscar su voluntad y entregarle nuestras preocupaciones. El estudio de las Escrituras nos proporciona la verdad de Dios, moldeando nuestro entendimiento y guiando nuestras decisiones. El compañerismo con otros creyentes nos brinda apoyo, aliento y responsabilidad, ayudándonos a permanecer firmes en la fe. Además, debemos estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos guía y consuela. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la voluntad de Dios y nos da la fuerza para seguir sus caminos. En tiempos de duda o dificultad, podemos confiar en que el Espíritu nos dirigirá y nos mantendrá en el camino correcto. También es esencial practicar la obediencia. Cuando Dios revela su voluntad, debemos estar preparados para seguirla, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort o enfrentar desafíos. La obediencia demuestra nuestra confianza en Dios y nuestra voluntad de vivir de acuerdo con sus propósitos. Por último, debemos ser pacientes y perseverar. El viaje de alinear nuestra voluntad con Dios es continuo y lleva tiempo. Habrá altibajos, pero debemos seguir buscando la voluntad de Dios, confiando en que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros. El autoexamen y el arrepentimiento son partes esenciales de este proceso. Cuando reconocemos áreas de desalineación, debemos estar dispuestos a cambiar de dirección cuando nos damos cuenta de que nos hemos desviado del camino de Dios. Esto requiere perseverancia en buscar la voluntad de Dios, incluso cuando sea desafiante. A medida que practicamos alinear nuestra voluntad con Dios, encontraremos que nuestra pregunta cambia. En lugar de preguntar, Dios, ¿qué debo hacer?, comenzaremos a preguntar, Dios, ¿qué estás haciendo y cómo puedo ser parte de ello? Este cambio de perspectiva nos abre a posibilidades apasionantes que quizás nunca hubiésemos considerado por nuestra cuenta. Nos permite participar en el gran plan de Dios para el mundo, encontrando propósito y realización más allá de nuestros sueños más locos. Mis queridos amigos, los animo a abrazar este viaje de alineación. Puede que no siempre sea fácil, pero vale la pena. El camino para alinear nuestra voluntad con Dios implica un compromiso constante con la autorreflexión y el arrepentimiento. Debemos ser conscientes de las áreas de nuestras vidas en las que no estamos conformes con la voluntad de Dios y estar dispuestos a hacer los cambios necesarios. Esto puede significar abandonar viejos hábitos, cambiar actitudes o tomar nuevos rumbos en nuestra vida. El arrepentimiento genuino implica un cambio de corazón y de mente, volverse a Dios y buscar su guía. Además, debemos cultivar la perseverancia en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios. Habrá momentos en los que nos sintamos desanimados o inseguros, pero es en esos momentos donde debemos perseverar.
La persistencia nos ayuda a crecer en fe y confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y nos guiará a través de cualquier desafío. A medida que continuamos en este viaje, nuestra perspectiva cambia. En lugar de simplemente buscar lo que Dios quiere que hagamos, comenzamos a buscar donde Dios ya está obrando y cómo podemos unirnos a Él. Esto nos lleva a una vida más plena y significativa, alineada con el propósito de Dios. Podemos comenzar a ver oportunidades para servir y amar a los demás de maneras que nunca imaginamos. Podemos descubrir nuevos dones y talentos que Dios quiere usar para su gloria. Participar en la obra de Dios nos da un profundo sentido de propósito y satisfacción porque sabemos que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Este viaje de alinearnos con la voluntad de Dios puede transformar nuestras vidas de maneras sorprendentes. Podemos experimentar una paz y un gozo profundos al saber que vivimos según el plan de Dios. Nuestras relaciones pueden fortalecerse si nos amamos y servimos unos a otros con el corazón de Cristo. Y podemos impactar el mundo que nos rodea, llevando la luz de Dios a la oscuridad y ofreciendo esperanza a los necesitados. Por eso, os animo a emprender este viaje con valentía y determinación. Puede haber desafíos en el camino, pero recuerda que Dios es fiel. Él completará la buena obra que comenzó en ti y te guiará en cada paso del camino. Confía en su sabiduría, sigue su guía y permítele transformar tu vida de acuerdo con su propósito perfecto. La tormenta pasa, simplemente confió en la palabra de Jesús y dio el paso. Así también, estamos llamados a actuar con fe, confiando en que Dios nos guía y nos cuida. Dar pasos de fe significa estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Dios a menudo nos llama a hacer cosas que parecen aterradoras o imposibles. Pero es en estos momentos cuando nuestra fe crece y se fortalece. Cada paso de fe que damos es una oportunidad para ver a Dios actuar poderosamente en nuestras vidas. Por ejemplo, tal vez Dios nos esté llamando a comenzar un nuevo ministerio, ayudar a alguien necesitado o hacer un cambio significativo en nuestra carrera o vida personal. Estas decisiones pueden parecer arriesgadas o inciertas, pero cuando confiamos en Dios y seguimos su dirección, podemos estar seguros de que Él nos sostendrá. Otro aspecto importante de dar pasos de fe es la obediencia. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas que reflejen nuestro amor y obediencia a Dios. Cuando seguimos los mandamientos de Dios y nos esforzamos por vivir de acuerdo con sus enseñanzas, demostramos nuestra fe de manera práctica y tangible. Además, debemos ser conscientes de las oportunidades que Dios pone ante nosotros. A veces Dios nos guía a través de puertas abiertas, oportunidades inesperadas que se alinean con su propósito para nuestras vidas. Debemos estar preparados para reconocer estas oportunidades y actuar con fe, confiando en que Dios nos está dirigiendo. Un ejemplo bíblico de cómo dar pasos de fe es la historia de Abraham. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal e ir a una tierra que Él le mostraría. Abraham no sabía a dónde iba, pero confió en Dios y obedeció. Por su fe, Dios hizo un pacto con Abraham y lo bendijo grandemente. En resumen, dar pasos de fe implica: sal de tu zona de confort y confía en Dios, incluso cuando las circunstancias sean inciertas. Actuar con obediencia a los mandamientos de Dios, demostrando nuestra fe. Al dar estos pasos de fe, permitimos que Dios a las oportunidades que Dios pone ante nosotros y actuar con prontitud. Nuestra fe crece y se fortalece y experimentamos el gozo de ver la mano de Dios en acción. Que nosotros, mis queridos amigos, sigamos buscando la guía de Dios, alineando nuestra voluntad con la suya y dando pasos de fe con confianza y valentía. Confía en que Dios guiará tus pasos y cumplirá su propósito en tu vida, llevándote a una vida de profunda satisfacción y crecimiento espiritual. Dios actúa poderosamente en tu vida. Así como Pedro mantuvo sus ojos fijos en el Señor mientras caminaba sobre el agua, nosotros estamos llamados a mantener nuestros ojos en Dios, confiando en que Él iluminará nuestro camino paso a paso. Esto no significa actuar imprudentemente o imprudentemente. Debemos confiar en Dios, pero también usar la sabiduría y el discernimiento que Él nos ha dado. Busque consejo piadoso, considere las consecuencias de sus acciones y asegúrese de que se alineen con la palabra de Dios. Sin embargo, no dejes que el miedo a lo desconocido te paralice y no tomes medidas. Recuerde, Dios no espera perfección, pero desea obediencia. Incluso si cometes un error, Dios puede usarlo para tu crecimiento y su gloria. Al dar pasos de fe, prepárese para enfrentar desafíos. Seguir la guía de Dios no garantiza un camino fácil. Esto a menudo nos lleva a salir de nuestra zona de confort y a entrar en situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Pero estos desafíos son oportunidades para crecer y profundizar nuestra confianza en Dios. Santiago 1, 2, 3 nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando enfrentamos obstáculos,
debemos resistir la tentación de retroceder. En lugar de ello, considérelos como oportunidades para ver a Dios obrar de manera poderosa en su vida. Cada desafío puede ser una oportunidad para fortalecer tu fe y ser testigo del poder de Dios. Por ejemplo, pensemos en la historia de David enfrentándose a Goliat. David no tenía todas las respuestas ni siquiera la armadura adecuada, pero confió en Dios y dio un paso de fe. Sabía que Dios estaba con él y que la victoria sería para la gloria de Dios. Asimismo, en nuestro viaje podemos encontrarnos con gigantes que parecen imposibles de vencer. Pero con fe, coraje y la guía de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Dar pasos de fe también nos ayuda a desarrollar paciencia y perseverancia. Al enfrentar dificultades y esperar que Dios intervenga, aprendemos a confiar más en Él y menos en nosotros mismos. Esta profunda confianza nos empodera para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Además, al afrontar los desafíos con fe, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo para los demás. Ven nuestra confianza en Dios y se sienten inspirados a perseguir esa misma fe en sus propias vidas. Nuestro ejemplo puede animar a otros a confiar en Dios y seguir su guía, sin importar las dificultades que enfrenten. Por lo tanto, mientras sigues la guía de Dios, recuerda que cada paso de fe es un acto de confianza y obediencia. Utilice la sabiduría que Dios le ha dado, busque consejo piadoso y alinee sus acciones con la palabra de Dios. Enfrenta los desafíos con valentía, sabiendo que Dios está contigo y que Él usará cada situación para tu crecimiento espiritual y su gloria. Que sigamos dando pasos de fe, confiando en que Dios guiará nuestros pasos y cumplirá su propósito en nuestras vidas, llevándonos a una vida de profunda satisfacción y crecimiento espiritual. Redirigirnos o ajustar nuestro rumbo. Esto no significa que nos hayamos equivocado en nuestros pasos iniciales, sino que Dios nos está guiando por un camino mejor o más adecuado. Ser flexible y estar abierto a cambios de dirección es crucial para seguir la guía de Dios. Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Debemos estar dispuestos a ajustar nuestros planes según Dios nos guíe. Piense en Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros. Tenían planes de a dónde ir, pero en varias ocasiones el Espíritu Santo los redirigió. Su voluntad de seguir la nueva dirección de Dios resultó en un ministerio fructífero e impactante. De la misma manera, debemos estar preparados para seguir la dirección de Dios, incluso si eso significa cambiar nuestros planes originales. Además, dar pasos de fe incluye confiar en el proceso, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Hebreos 10:36 nos alienta: porque os es necesaria paciencia, para que, después de haber hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa. La fe requiere paciencia y confianza en que Dios está obrando en su tiempo perfecto. A veces los frutos de nuestra obediencia pueden tardar en aparecer, pero Dios es fiel en cumplir sus promesas. También es importante cultivar una actitud de gratitud durante todo el viaje. Gracias a Dios por cada paso dado, por cada lección aprendida y por cada forma en que Él te está moldeando. La gratitud mantiene nuestro corazón enfocado en Dios y nos ayuda a reconocer sus bendiciones, incluso en las pequeñas cosas. Filipenses 4:6 nos instruye: por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, vuestras peticiones sean dadas a conocer a Dios con oración y súplica con acción de gracias. Recuerda que Dios está más interesado en quien te estás convirtiendo que solo en tu destino final. Él utiliza cada paso del viaje para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y prepararte para lo que está por venir. Confía en que Él está obrando todas las cosas para tu bien, según Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis queridos amigos, los aliento a continuar dando pasos de fe, confiando en que Dios guiará sus pasos y cumplirá su propósito en sus vidas. Cada paso de obediencia, por pequeño que sea, es significativo a los ojos de Dios. Celebra las pequeñas victorias y mantente firme, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. Que su camino de fe esté marcado por el crecimiento espiritual, la profunda satisfacción y una confianza inquebrantable en el amor y la fidelidad de Dios. Ajuste nuestro rumbo, estemos abiertos a correcciones de rumbo y cambios inesperados en el camino. Hechos 16:6-7 nos muestra cómo el Espíritu Santo redirigió el viaje misionero de Pablo, y al pasar por Frigia y la provincia de Galacia, el Espíritu Santo les impedía predicar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pablo se mantuvo flexible y abierto a la dirección de Dios, lo que eventualmente lo llevó a Macedonia, donde su ministerio tuvo un impacto significativo. De la misma manera, al dar pasos de fe, permanezca atento a la guía constante de Dios. Puede abrir puertas que no esperabas o cerrar las que creías que eran correctas. Confía en su sabiduría y mantente dispuesto a ajustar tus planes según Él te indique.
Amigos míos, los animo a dar este paso de fe hoy. Cualquier cosa que Dios te esté llamando a hacer, no importa cuán pequeño o grande parezca, da ese paso. Recuerda que no estás solo en este viaje. Dios va delante de ti, camina a tu lado y te cubre las espaldas. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Al buscar la guía de Dios y dar pasos de fe, sepa que Él es fiel. Él te guiará, cubrirá tus necesidades y te sustentará con su mano poderosa. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es significativo a los ojos de Dios. Celebra las pequeñas victorias y mantente firme, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. Que vuestro camino de fe esté marcado por el crecimiento espiritual, una profunda satisfacción y una confianza inquebrantable en el amor y la fidelidad de Dios. En resumen, aquí están los 3 puntos esenciales que cubrimos. Escuchar la voz de Dios, cultivar un corazón sensible a su voz a través de la oración, la meditación de la palabra y el discernimiento espiritual. Alinear nuestra voluntad con la de Dios, someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, reconocer que sus caminos son más elevados que los nuestros y transformar nuestra mente a través de la renovación diaria. Dar pasos de fe, actuar con confianza en la guía de Dios, incluso ante la incertidumbre, permaneciendo flexible y abierto a los cambios de dirección que Él pueda darnos. Que sigamos dando pasos de fe, confiando en que Dios guiará nuestros pasos y cumplirá su propósito en nuestras vidas. Cada paso de obediencia es significativo a los ojos de Dios. Que nuestro camino de fe esté marcado por un profundo crecimiento espiritual y una confianza inquebrantable en la fidelidad y el amor de Dios. Úsame en formas más allá de mi imaginación. Confío en ti, Señor, y salgo con fe, esperando ansiosamente ver cómo desplegarás tu increíble plan para mi vida. Ahora, por todos los que me escuchan, acudamos al Señor en oración. Quiero que hagas esta oración conmigo para que puedas recibir todas las bendiciones de esta oración. Oremos a nuestro Dios misericordioso y amoroso. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, vengo ante ti con acción de gracias y alabanza. Tu sabiduría sobrepasa todo entendimiento y tu amor no conoce límites. Señor, te agradezco por tu guía infalible en mi vida y la vida de mis seres queridos. Te agradezco las innumerables veces que has iluminado mi camino cuando me sentía perdido. Te agradezco por tus provisiones y beneficios diarios. Gracias por tu paciencia mientras aprendo a confiar en tus tiempos y tus caminos. Perdóname, Padre, por mis pecados y por las veces que dudé de tu plan o intenté seguir mi propio camino. Así como tú me perdonaste, también yo perdono a los que me ofendieron. Purifica mi corazón y renueva mi mente, Señor. Agudiza mis oídos espirituales para escuchar tu voz en medio del ruido de este mundo. Concédeme el valor de dar un paso de fe cuando tú llames, incluso cuando el camino parezca incierto. Ayúdame a alinear mi voluntad con la tuya, entregando mis deseos a tu plan perfecto. En el nombre de Jesús, declaro que el miedo y la indecisión no tienen poder sobre mí. Reprendo el espíritu de confusión y ato las fuerzas que quisieran desviarme de tu camino. Reclamo la mente de Cristo y declaro que tengo claridad y sabiduría para cada decisión que afronto. Padre, cuando surjan desafíos mientras sigo tu guía, fortalece mi resolución. Que cada prueba sea una oportunidad para profundizar mi confianza en ti. Señor, ayúdame a recordar que aún en los momentos difíciles, tú estás trabajando para mi bien. Enséñame a ser paciente y a confiar en tus planes, sabiendo que tú siempre tienes lo mejor para mí. Guíame, Padre, y úsame para tu gloria. Que mi vida sea testimonio de tu amor y tu fidelidad. Amén. Fe y sabiduría para discernir tu voluntad en cada paso de nuestro camino. Señor, enséñanos a crecer en la fe, ayudándonos a perseverar, sabiendo que tú haces todas las cosas para nuestro bien. Guíanos para que seamos flexibles y estemos listos para ajustar nuestros caminos según tú lo indiques. Abre nuestros ojos para ver las puertas que estás abriendo y danos la sabiduría para reconocer tu liderazgo. Pido espíritu de discernimiento para distinguir tu voz de nuestros propios deseos o de las influencias del enemigo. Padre Celestial, te pido tus bendiciones mientras camino por este camino de fe. Derrama tu favor sobre mi vida y permite que tu luz brille a través de mí hacia los demás. Oro por la curación física, emocional y espiritual para mí y mis seres queridos. Señor, protégenos de los ataques del enemigo, ya sea la duda, el miedo, el desánimo o la tentación. Vístenos con tu armadura y que tu verdad sea lámpara para nuestros pies. Oro por las mismas bendiciones para mis seres queridos. Que ellos también experimenten tu guía, protección y favor. Señor, mientras hago esta oración con todos escuchando, estoy agradecido por cada corazón que se abre ante ti en este momento.
Unimos nuestros corazones en acuerdo, levantándonos unos a otros ante tu trono de gracia. Únenos en propósito, Señor, mientras buscamos seguir tu voluntad para nuestras vidas. Concédenos, como comunidad de creyentes, el valor de dar pasos de fe y la sabiduría para discernir tu voluntad en cada decisión. Que juntos avancemos con confianza, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso del camino. Fortalece nuestra fe y guíanos a vivir según tu voluntad, reflejando tu gracia y amor en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Para venir a mi vida como mi Señor y Salvador. Por favor, perdóname, purifícame y guíame hacia la nueva vida que has preparado para mí. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, debes saber que has comenzado un nuevo viaje con Cristo. Dios te ama y está listo para caminar junto a ti en cada paso de esta nueva vida. Para crecer en su fe, le recomendamos que se conecte con una comunidad cristiana local, comience a leer la Biblia con regularidad y busque orientación y apoyo en su caminar espiritual. Agradecemos a todos los que vieron y participaron en esta oración. Si has sido bendecido con este mensaje, escriba amén en la sección de comentarios a continuación. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti, en el nombre de Jesús. Para ayudar a llegar a más personas y difundir el Evangelio, comparte este vídeo con un amigo o familiar que sepas que necesita la bendición de esta oración y haz clic en el botón me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal Jesús Daily Devotions para ver más vídeos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Agradecemos a todos los que nos apoyan. Tienen la suerte de ser una bendición. Para aquellos que escuchan y están dispuestos a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, los aliento a recibir la gracia de Dios con un corazón abierto y arrepentido. Empieza donde estás, tu pasado no importa. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos. Dios os ama y no es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios los bendiga abundantemente y los guíe en su camino de fe. Para entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar y seguir tu camino como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, escucha mi oración. Te doy gracias, Señor, por salvarme. Amén. Ahora que has hecho esta oración, puedes pedirle a un pastor que te bautice en una iglesia local y hacer pública esa decisión. El bautismo es un símbolo de esta decisión de seguir a Jesús. También te animo a tener comunión con otros creyentes para aprender más sobre tu nueva vida y saber más acerca de Dios. No dudes en dejar tu petición de oración en la sección de comentarios para que podamos presentársela a Dios para recibir bendiciones y victoria. Invitamos a otros creyentes en la plataforma YouTube y en todo el mundo a unirse a nosotros y comenzar a orar por usted ahora. Creemos en el poder de la oración para brindar respuesta a tu petición de oración. Eso no significa que no se haya orado por ella. Sea toda la seguridad de que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con toda su voluntad.